ma non possiamo andare oltre la rivelazione e l'esplicitazione dogmatica. Capito questo? Siamo cattolici, eh? Se qualcuno vuole fare un'altra chiesa è libero, ma ¿Por qué las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes? Vamos a verlo, para que no te la cuenten. Soy el padre Javier Olivera Rabasi y el tema de la mujer y el sacerdocio hoy está siendo puesto como sobre el tapete. ¿Por qué no se pueden ordenar sacerdotes las mujeres? El problema de la admisión de las mujeres al orden sagrado es de antiquísima data, ya de algunas de las primeras sectas heréticas del siglo II, ya en la era cristiana. Pero en los últimos años, en las últimas décadas y en los últimos meses, ha habido siempre como distintos caballitos de batalla que se han dado dentro de la iglesia, en esta especie de esquizofrenia que sufren algunos hombres en la iglesia por querer intentar cambiarlo todo, ¿no? Y porque algunos enemigos de la iglesia también aprovechan para poder meter distintas cuñas para, aunque no les importa absolutamente nada de lo que suceda dentro de la iglesia, intentar dividir. Bien, en las últimas décadas, por ejemplo, un autor progresista llamado Schillebeck se alegraba en los tiempos previos a Juan Pablo II, ya por la época cercana al Concilio Vaticano II, de que en algún momento se pudiesen ordenar a las mujeres como sacerdotisas católicas. Algo así como ya habían hecho los protestantes, sobre todo los anglicanos. ¿Cómo es la cosa realmente? ¿De dónde surge esto que solamente sea el sacerdote varón el aceptado en la Iglesia Católica? ¿Es un machismo? ¿Es un tema puramente del heteropatriarcado eclesial? ¿Es una imposición de los curas? Bien. En primer lugar, lo que hay que decir es que esto procede de la tradición de la Iglesia. La tradición en el sentido con T mayúscula, no como una mera costumbre, sino como aquello que fue creído siempre, en todo lugar y por todos. Es decir, siempre en la Iglesia se creyó que el sacerdote debe ser un varón, pero no por menospreciar a la mujer, así como nadie va a decir que una mamá queda embarazada porque es mujer y está dentro de su naturaleza. Pero uno dirá, bueno, pero padre, eso es distinto. Eso es algo que se elige, es una disciplina eclesiástica. Pero ¿de dónde surge? ¿De dónde surge? En primer lugar, entonces, de la misma tradición de la Iglesia, una de las dos fuentes de la revelación, que surgen de la misma palabra y de la misma actitud que tuvo el buen Jesús, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la actitud de Jesús al momento de tener que elegir sus sucesores, aquellos que iban a continuar con la obra no solamente evangelizadora, sino incluso también apostólica? En la última cena elige, y mucho antes también, pero en la última cena a 12 apóstoles para ordenar sacerdotes, obispos, para que continúen con el desparramarse del evangelio y sobre todo de los sacramentos. Es decir, no elige a 12 apóstolas. Primera objeción que uno podrá poner, bueno, pero es que Jesús estaba, siendo Dios y hombre como él era, pero estaba como condicionado en su humanidad por la cultura imperante de aquella época, ¿no? La cultura judía y por lo tanto tremendamente machista. Es decir, para un judío de la época de Jesús no era lo mismo ser varón que mujer. En el Talmud se lee, por ejemplo, hay de aquel cuya descendencia son mujeres, ¿no? En la Mishnah, las palabras, dice que las palabras de la ley, de la Torá, sean destruidas por el fuego antes que sean enseñadas a las mujeres. Había una plegaria que se rezaba varias veces al día que decía así: bendito sea Dios que no me hizo pagano, bendito sea Dios que no me hizo mujer. Es decir, la actitud realmente, uno podría decir, de Jesús quizás fue la de condescendencia con la cultura imperante y por lo tanto no ordenó sacerdotisas mujeres. De un modo así despreciaba un poco a la mujer. ¿Fue realmente esta la actitud de Cristo? Es decir, seguía a rajatabla los principios y la cultura de la época, puntualmente la cultura judía, tremendamente machista. Por cierto que no se escuchan feministas hablar contra este tema. Bueno, fue todo lo contrario.
si uno se pone a ver realmente los evangelios, Jesús conversa públicamente con la samaritana, esta mujer al lado del pozo de agua, no toma en cuenta la impureza legal de la hemorroísa, como se lee en el capítulo 9 de San Mateo, deja una pecadora pública que se acerque y le bese los pies, se los bañe se los lave con sus cabellos, en la casa de Simón el fariseo, perdona a la mujer adúltera, probablemente Santa María Magdalena, y es más, les echa en cara a los otros que tienen pecados también ellos, ¿no? Le encarga justamente a la mujer, ni más ni menos, el domingo de resurrección, que vayan a anunciar a los discípulos que él había resucitado entre los muertos. Fijémonos que la actitud que tiene respecto de la mujer es muy, pero muy distinta a la que podría tener un judío de aquella época. Es decir, esa libertad de espíritu, esa toma de distancia con la cosmovisión imperante, demostraba perfectamente que si Jesús hubiese querido ordenar mujeres, sin ningún problema lo hubiese hecho. ¿Y cuál fue la actitud de los apóstoles, es decir, los seguidores de Cristo? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, ha muerto el Señor, ahora entonces tenemos cierta libertad. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Cuando tienen que cubrir el lugar de Judas, el traidor, uno de los 12 quien se había ahorcado, quien había traicionado a nuestro Señor, no dicen, bueno, ya está, Judas está muerto, elijamos ahora a una mujer para ser un poco más inclusivos, ¿vio? Para estar un poco más como de acuerdo con los tiempos. Aparte, tenemos que evangelizar en un mundo ahora pagano, y en el mundo pagano, dicen los apóstoles, o dirían los apóstoles, hay también sacerdotisas. Entonces, bueno, así como los griegos, los romanos tienen estas sibilas, estas mujeres sacerdotisas, profetisas, y también elijamos nosotros alguna mujer para que también nos acompañe en nuestro ministerio apostólico, y de este modo estamos un poco más conforme a los tiempos modernos. Bueno, no fue esa la actitud de los primeros discípulos del Señor, de los apóstoles, es decir, de los primeros obispos. Es decir, ni siquiera fue la actitud de quienes dijeron, bueno, seamos un poco más, abrámonos más al mundo pagano. Todo lo contrario. Es decir, cada uno tenía su función. Y hasta incluso el que esté el lado del más machista, entre comillas, de los apóstoles, que es como justamente San Pablo, algunos lo acusan a San Pablo, de que habla en contra de los homosexuales, de que habla de la sumisión de la mujer al marido, ¿no? San Pablo mismo tiene colaboradoras, Priscila, Febe, Lidia, varias santas mujeres que realmente acompañan a muchísimos de los apóstoles. Y tanto fue así que en la misa, en la Santa Misa, hasta el día de hoy se lee en la plegaria eucarística número 1, llamado Canon Romano, ¿no? Que muchas mujeres fueron mártires al principio de los tiempos cristianos, ¿no? Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, en fin. Bien, Jesús, los apóstoles, los padres de la iglesia, estos primeros obispos, apologetas de la fe, puntualmente al principio del cristianismo, se plantaron bandera frente a algunas sectas gnósticas, heréticas, que querían también ordenar a mujeres como sacerdotisas católicas. Es decir, esto viene de antiquísimo. Es decir, no es un invento de tal o cual papa que se levantó un día y dijo, bueno, a partir de ahora a ver qué podemos hacer, ponemos a la mujer o no como sacerdotisa. No, es algo que viene realmente de tradición apostólica, de tradición, estrictamente hablando, cristiana, del mismo Cristo, el Salvador, Jesucristo, Dios hecho hombre. Bien, pero también hay una segunda y más breve consideración que se puede hacer a partir de la teología de los sacramentos, la teología llamada sacramentaria. Y es que el sacerdocio, el orden sagrado, el sacerdocio llamado así ministerial y no el sacerdocio común de los fieles, llamado así como el que no posee por el bautismo, simplemente como dice el catecismo, el sacerdocio ministerial es como un signo sacramental de Cristo sacerdote y víctima. Y esa víctima y sacerdote que fue Jesucristo fue varón 100%, verdadero Dios y verdadero hombre, varón. Y es por eso que para significar mejor esa configuración con Cristo, sacerdote y víctima, entonces qué mejor que sea justamente un varón el que lo sigue. Y por último, a partir del simbolismo ese nupcial que se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde se dice que la iglesia es la esposa de Cristo, ¿no? Mientras Cristo es el esposo, se habla siempre del esposo, ¿no? En los evangelios, la iglesia es la esposa. Entonces, qué mejor que representar
con el esposo varón, aquel que actúa in persona Christi, en persona de Cristo. Bien, aquí todos los fundamentos, o algunos fundamentos importantes, realmente importantes, sobre el tema de por qué corresponde que el varón sea el sacerdote, que tenga el orden sagrado, el orden del ministerio sacerdotal, y no la mujer. Es una cuestión de respetar las esencias, no de machismos o de heteropatriarcados o de sumisión o de lo que fuera, ¿no? Es decir, respetar la naturaleza de las cosas. Y cada cual tiene su mismo puesto. Es como uno siempre dice que en la barca, que es la iglesia, como el arca de Noé, entran todos, ¿no? Pero cada uno según su propia naturaleza. A estar atentos, porque por estos lados siempre intentan atacar a la iglesia justamente gente que le importa poco y nada de lo que es la vida cristiana. Que no te la cuenten.